Bienvenido a un ejemplo sobre cómo encontrar una solución particular para una ecuación diferencial no homogénea lineal de segundo orden utilizando el método de variación de parámetros. En este problema, se nos da y sub 1 es igual a t al cuadrado, y sub 2 es igual a t negativo. Satisfacer la ecuación homogénea correspondiente de la ecuación diferencial no homogénea dada, lo que significa que la solución general a la ecuación diferencial no homogénea se puede escribir como y de t es igual a c sub 1 vez y sub 1 más c sub 2 veces y sub 2, más grande y de t. Bueno, los dos primeros términos forman lo que se llama la función complementaria, y gran y de t es una solución particular. Entonces, en este problema, se nos pide que usemos la variación de parámetros para encontrar una gran y de t. Normalmente, al resolver una ecuación diferencial no homogénea lineal de segundo orden utilizando el método de variación de parámetros, seguimos estos tres pasos. Primero resolvemos el correspondiente ecuación diferencial homogénea, que nos da y sub c, la función complementaria, que nuevamente es la suma de estos dos términos aquí. Entonces encontramos una solución particular, usando la fórmula como se muestra aquí, que derivamos en una lección anterior. Una vez que encontramos la función complementaria, y sub c, y una solución particular dada por by sub p. Luego formamos la solución general como se muestra aquí. Ahora, para nuestro ejemplo, ya se nos da y sub 1 y sub 2, y solo se nos pide que encontremos un gran y sub p de t, pero antes de encontrar en este caso, es importante reconocer que la ecuación diferencial dada no está en la forma correcta. Necesitamos que esté en esta forma aquí. El primer término debe ser doble prima. Así que primero pongamos la ecuación en la forma correcta. Dividamos ambos lados entre t al cuadrado. Simplificando, tenemos y double prime, menos 2, dividido entre t al cuadrado, multiplicado por i. A la derecha, tenemos 3t negativos, menos t, elevado a la potencia de 2 negativos. Es importante que reconozcamos que no está en la forma correcta, porque observe cómo la fórmula para by sub p de t usa g de t, que es el lado derecho de la ecuación una vez que está en la forma correcta. Ahora trabajemos para encontrar by sub p de t. Observe cómo la fórmula para y sub p de t usa el Wronskiano de y sub 1, y sub 2. Así que encontremos esto primero, antes de configurar esta fórmula, así que nuevamente, se nos da y sub 1 es igual a t al cuadrado, y sub 2 es igual a t elevado a la potencia de 1 negativo. También necesitamos encontrar las primeras derivadas, por lo que y sub primo es igual a 2t, y sub 2 primos es igual a t negativo a los dos negativos. Ahora, busquemos el Wronskian de y sub 1, y sub 2. ¿Qué es el Wronskiano de t, cuadrado t negativo? Que es igual a este determinante de 2 por 2, donde la primera fila es y sub 1, y sub 2, que es t al cuadrado, t al negativo. La segunda fila son las primeras derivadas, 2t, y t negativa a las dos negativas. Este determinante es igual a este producto menos este producto. Bueno, t al cuadrado, multiplicado por t negativo a los dos negativos, sería negativo 2 a 0 o negativo. Cuando tenemos menos t al negativo, 2 veces t sería 2t al 0, que es 2, entonces tenemos 1 menos 2, que es igual a 3 negativos. Así que ahora podemos encontrar grandes y sub p de t, que es igual al opuesto de y sub 1, que sería negativo t al cuadrado, multiplicado por la integral, donde el numerador es y sub 2, multiplicado por g de t, que sería t al negativo, multiplicado por g de t es negativo 3t, menos t a los dos negativos. El denominador es el Wronskian en y sub 1, y sub 2, que sabemos que es negativo 3. Entonces tenemos más y sub 2, que es t al negativo, multiplicado por la integral donde el numerador es y sub 1, multiplicado por g de t, que sería t al cuadrado, multiplicado por la cantidad negativa 3t, menos t por los dos negativos. El denominador es un Wronskiano donde tenemos dt. Continuemos en la próxima diapositiva. Para el siguiente paso,
Sigamos adelante y factoricemos 1,3 negativo para eliminar la fracción de la función integrada. Entonces, si factorizamos 1,3 negativo aquí, tendríamos tercio tonelada cuadrado positivo. También distribuyamos aquí. T al negativo, multiplicado por 3 negativos 3t sería negativo 3, y luego tenemos menos t al negativo, multiplicado por t por el negativo 2, este por el negativo 3. Factoriza 1,3 negativo aquí, tendríamos menos 1,3 t al negativo, multiplicado por la integral. Nuevamente, distribuyamos, entonces tenemos 3t negativos al tercero, y luego tendríamos menos t al 0, o menos 1. Ahora nos integramos. Entonces, la integral de 3 negativos con respecto a t sería negativa 3t. Y allí tendríamos menos la integral de t a los 3 negativos, que sería menos t a los 2 negativos, dividido por 2 negativos, que se convierte en más 2 a los 2 negativos, dividido por 2. Tenemos menos tercio tonelada al negativo, multiplicado por la integral de 3t negativos al cubo, con respecto a t, sería negativo 3, multiplicado por t hasta el cuarto, dividido por 4, negativo 3/4 tonelada al cuarto. La integral de 1, con respecto a t, sería t. Ahora, distribuiremos y combinaremos términos similares. Entonces distribuiremos aquí, y distribuiremos aquí. Entonces, tercio tonelada al cuadrado negativo, multiplicado por 3t negativo, sería negativo al cubo t. Y luego tercio tonelada al cuadrado, multiplicado por t a los 2 negativos, dividido por 2, eso sería más sexto tonelada al 0, o simplemente más 1/6. Ahora, debido a la resta, podemos pensar en distribuir tercio tonelada negativo al negativo, por lo que tercio tonelada negativo al negativo, multiplicado por 3/4 tonelada negativo al cuarto. Observe cómo los 3 se simplificarían, por lo que tenemos cuarto tonelada al tercero. Finalmente, tenemos tercio tonelada negativo al negativo, multiplicado por t negativo, eso es 1/3 positivo al 0, o simplemente más 1/3. Estamos combinando términos similares. De manera negativa una t al cubo, más cuarto tonelada en cubos, sería negativo 3/4 tonelada en cubos. Y 1/6, más 1/3, es igual a 1/6, más 2/6, entonces 3/6, que equivale a 1/2. Entonces esta es la solución particular que nuestra pregunta está pidiendo. Volviendo a la primera diapositiva, nuevamente, no se nos pide que ingresemos la solución general, solo la solución particular dada por la gran I de t, que, una vez más, es negativo 3/4 tonelada al tercero, más 1/2. Tenemos toda la información que necesitamos para formar la solución general, pero una vez más, esta pregunta solo requiere una gran parte de t. Espero que hayas encontrado esto útil.